Hola, feliz noche, bienvenidos a este conversatorio sobre prevención de infección y las complicaciones por coronavirus. Yo soy el doctor Ricardo Mendoza, especialista en medicina interna y en endocrinología, y hoy vamos a conversar sobre cómo prevenir la infección y las complicaciones por coronavirus. Vamos a discutir las últimas actualizaciones sobre el tema, Organización Mundial de la Salud y de la Organización de otras. Pero vamos a empezar por la historia, porque hasta hace 2 años éramos felices y no lo sabemos. El 31 de diciembre de 2009, China notifica que están apareciendo un grupo de casos raros de neumonías en seres humanos de causa desconocida. Eso fue el 31 de diciembre del 2019. Unos días después, el 9 de enero del 2020, China reporta la aparición y la identificación de un nuevo coronavirus. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud que hay un nuevo brote de un nuevo coronavirus. El 11 de febrero del 2020, el Comité Internacional que le pone el nombre a los virus llama a ese nuevo virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Las siglas son así como SARS-CoV-2. Se define que ese SARS-CoV-2, ese virus nuevo, es el que está produciendo esa nueva enfermedad por coronavirus 19. Y esa enfermedad por coronavirus 19 es lo que las siglas se escriben COVID-19. Esto según la Organización Mundial de la Salud. El 11 de marzo del 2020, ya la Organización por Coronavirus 19 Mundial, que es lo que se conoce como pandemia. Resulta que el que se infecta por este virus puede pasar por 3 fases. La primera fase es la que el virus entra a su cuerpo y se está incubando. Esta fase puede cursar sin absolutamente ningún síntoma. Poco tiempo después aparece una fase sintomática, es la segunda fase, en la que puede aparecer fiebre, tos seca, pérdida del gusto y el olfato, dolor de cabeza, dolor en la espalda, las piernas, las rodillas. Es la fase sintomática leve. El 85% de las personas que se infectan por coronavirus pueden llegar hasta esta segunda fase. Es decir, primera fase, incubación; segunda fase, síntomas leves, pero nada grave. El 85% de la gente que se infecta puede llegar a esta segunda fase, pero el 15% o hasta el 15% de los infectados progresan a una etapa 3, en la que aparece una fase respiratoria grave, en la que se reduce de forma significativa los niveles de oxígeno en la sangre, y en esta fase respiratoria grave la persona incluso puede necesitar no solo hospitalización, sino incluso apoyo en cuanto a la administración de oxígeno. En muchos casos requiere que el paciente sea trasladado a una terapia intensiva. Apenas el 15% de los infectados pueden progresar hasta la etapa 3. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Saber qué es lo que caracteriza a las personas que llegan hasta la etapa 3. ¿Cuáles
son las características de esas personas, cuáles son los riesgos que tienen ellas, cuál es el estilo de vida de esas personas y definir qué fue lo que lo condujo hasta la etapa 3 para nosotros evitar que a nosotros nos ocurra eso mismo. Hasta este momento se sabe que el coronavirus-19, el COVID-19 o la enfermedad por COVID-19 y sus 3 variantes, porque ya han salido 3 mutaciones que han producido 3 variantes conocidas hasta este momento. Estamos hablando de la variante británica, la variante sudafricana, y nosotros aquí en Venezuela conocemos perfectamente la variante brasileña. Entonces sabemos que el COVID-19 y sus 3 variantes hasta este momento han infectado a más de 100 millones de personas. Se está hablando de que estamos acercándonos a los 110 millones de casos acumulados confirmados y un número de defunciones que se acercan a los 2.500.000 personas. Es decir, que más o menos el 2% de los infectados pueden llegar a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que caracteriza a las personas que se complican? ¿Qué es lo que caracteriza a las personas que llegan a la etapa 3? La primera característica de algunos estudios es la edad. Las personas mayores de 65 años, según algunos, son las que tienen mayor riesgo de complicarse. Hay también quienes afirman que el segundo factor de riesgo es la obesidad mórbida. Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal encima de 35 kilogramos por metro cuadrado. Otros factores de riesgo son algunas enfermedades del corazón, como por ejemplo la enfermedad de las arterias del corazón, la insuficiencia cardíaca y algunas enfermedades del músculo del corazón que se conocen como miocardiopatías. También algunas enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar, algunas enfermedades renales crónicas, como la enfermedad renal crónica, y algunas enfermedades hepáticas crónicas también se incorporan en este grupo de factores de riesgo. Y otro grupo de enfermedades que producen trastornos del sistema inmunológico, como por ejemplo la diabetes mellitus. Y hablando del sistema inmunológico, ya conversaremos en los próximos minutos conexiones que existen entre estos factores de riesgo y el sistema inmunológico, que explica por qué algunas personas se complican. Entonces, factores de riesgo: la edad avanzada, personas mayores de 65 años, la obesidad mórbida, un índice de masa corporal muy alto, algunas enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones y del hígado crónicas, y la diabetes para tener complicaciones por coronavirus. ¿Cómo se debe comportar el coronavirus en los próximos años? No lo podemos decir con absoluta certeza, pero sí podemos creer que la última gran pandemia que ocurrió en el mundo, o una pandemia grave, fue la que ocurrió en el año 1918. En 1918 apareció la gripe española, o una pandemia de mortalidad muy alta que oscilaba en 10 y entre el 10 y el 25% de los infectados. En aquella oportunidad, esa pandemia de influenza, al final, se metía en forma de oleadas. Es posible que eso ocurra también en esta oportunidad. De hecho, ya vamos por la segunda o por la tercera oleada. Lo que sí queda claro es que nuestro sistema de salud
actual es muchísimo mejor que el de 1918 y que un reflejo de ese cambio en la tecnología médica es que la mortalidad de aquella oportunidad es el 25%, mientras que la actual no llega al 2% de los infectados. Con ese paciente que tuvo coronavirus, hay afectación no solo de la salud física, sino también de la salud mental después de que se recupera de la infección. De hecho, cuando hablamos de en este grupo de pacientes, nosotros creemos que solo hay trastornos de los pulmones, del tracto respiratorio, y eso no es completamente cierto. También hay afectación de otros órganos, además de los pulmones, como varios sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema urinario, el sistema gastrointestinal e incluso el cardiovascular. Pues superada la infección por coronavirus, no hay afectación de la salud física, también hay compromiso de la salud mental. Se habla de tristeza, de depresión, de ansiedad e incluso en algunos de lo que se conoce como desorden por estrés postraumático. Es decir, los infectados por coronavirus que sobreviven trastornos temporales de la salud, sino también trastornos temporales de la salud mental. Así que todo aquello que nos permita a nosotros prevenir la infección por coronavirus debería ser bien recibida. ¿De qué medidas contra la infección por coronavirus? La más importante de ellas, pues, la vacunación. Algunos agentes antivirales, ya conocemos unos de ellos, otros de ellos se están desarrollando. Y lo que se conoce como inmunoterapia pasiva. A nosotros nos interesan que todas las medidas terapéuticas y preventivas contra el coronavirus sean específicas, sean efectivas, por supuesto, y sobre todo que sean seguras. Eso es lo que necesitamos nosotros hoy, en este instante y en los próximos meses. ¿Cuál es una de las principales técnicas o uno de los principales métodos para evitar la infección y las complicaciones? Es la vacunación. La vacunación reduce el riesgo de infección, reduce el riesgo de complicaciones graves y reduce el riesgo de fallecer. Nosotros aquí en Venezuela tenemos principalmente la vacuna rusa. Es una vacuna excelente. Reduce en los vacunados, por supuesto, el riesgo de infectarse en el 92%. Reduce el riesgo de hospitalización en el 100% y reduce el riesgo de muerte en 100%. Es decir, un grupo de vacunados que se infecten, ninguno de ellos va a requerir hospitalización y ninguno de ellos va a fallecer. Así que este procedimiento es una excelente opción que todos deberíamos aprovechar. Vacunación contra el COVID-19 tiene algunos retos para el futuro y uno de ellos es qué hacer contra las mutaciones, que por cierto ya sabemos que hay 3 en el mundo en este momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de evitar el coronavirus, cuando hablamos de curar el coronavirus, aún tenemos muchos problemas por resolver, ya que la prevención absoluta y terapias efectivas creo que aún siguen siendo difíciles de alcanzar en el futuro a corto plazo. Así que mientras descubrimos cuál es el tratamiento ideal para acabar con la pandemia, nosotros deberíamos concentrarnos
en nuestros comportamientos que pueden ser influenciados y modificados y que reduzcan nuestro riesgo de enfermarnos por coronavirus y de complicarnos en esa infección por meses, hablando nuestro sistema inmunológico y nuestro estilo de vida. Resulta que todo aquello que mejora el sistema inmunológico debería ser aprovechado por nosotros para reducir el riesgo de infectarnos por coronavirus. Y el estilo de vida, o mejor dicho, los cambios saludables del estilo de vida contribuyen de una forma directa a reforzar nuestro sistema inmunológico de que nos infectemos. Y no solo mejoran la salud, sino que son una excelente estrategia en este momento que nosotros vamos a aprovechar. Nosotros deberíamos reforzar nuestro sistema inmunológico antes de que nos infectemos y en las primeras fases de la infección. Así que vamos a hablar de aquellos aspectos del estilo que tienen una relación directa con nuestro sistema inmunológico y con la probabilidad de infectarnos y complicarnos. Todo parece indicar que el factor saludable o el factor del estilo de vida más importante es el físico. Resulta que el ejercicio físico de moderada intensidad tiene un efecto modulador inmunológico que fortalece nuestra respuesta inmune. De hecho, el ejercicio físico puede reducir la aparición, la duración y la severidad de muchas infecciones, especialmente de las infecciones respiratorias. Y también se ha demostrado que el ejercicio físico reduce la incidencia y la mortalidad por influenza y por neumonía. Entonces el ejercicio físico es extraordinariamente importante. Pero hay más. El ejercicio físico mejora la salud física y la salud mental. Cuando hablamos de que mejora la salud física, por cierto, la semana pasada hablamos sobre ejercicio físico. El ejercicio físico reduce no solo el riesgo de infecciones, sino que reduce el peso, que es otro factor de riesgo de complicaciones en coronavirus, y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Pero no solo el ejercicio físico mejora la salud física, también mejora la salud mental, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, y por eso se habla de que el ejercicio es vital para mejorar la salud y para prevenir las enfermedades. Pero quiero conversar con ustedes un estudio que se publicó mucho tiempo, un estudio español en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, con más de 500 pacientes entre 20 y 70 años. Se demostró que duraban menos tiempo hospitalizados, que los que hacían ejercicio tenían menos tasa de complicaciones, entre ellas falla renal, falla pulmonar o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y que los que hacían ejercicio se morían menos. Es decir, que los sedentarios tienen 8 veces más riesgos de fallecer por coronavirus que los que hacen ejercicio físico. De hecho, a este grupo de médicos, el sedentarismo es el peor de los factores de riesgo para complicarse por coronavirus. Peor, dicen ellos, es el sedentarismo que la edad, que el fumar o que las enfermedades de los riñones. Así que a partir de los que queremos evitar las infecciones por infección por coronavirus y mejorar el sistema inmunológico, debemos dejar de ser sedentarios, empezar a hacer ejercicio físico. Otro factor que es bastante importante en la vida, la alimentación. Pero nuestra dieta occidental normal no es la... De hecho, se ha demostrado que la dieta occidental tiene o estimula
la producción de unas moléculas que producen inflamación que se llaman citoquinas. Y esto hace que se produzcan trastornos inmunológicos que se asocian con varias enfermedades inflamatorias crónicas. De hecho, cuando se da nuestra dieta occidental a ratoncitos, se produce una reprogramación de la respuesta inmunológica que trae consecuencias inmunológicas a largo plazo. Pero no solo nuestra dieta per se es mala para el sistema inmunológico, también hay algunas desviaciones, como por ejemplo el déficit de alimentación, que es la desnutrición, o el polo opuesto, que es el exceso de alimentos. Tanto la desnutrición como el exceso de alimentos provocan trastornos inmunológicos y de esta manera nuestra resistencia a múltiples infecciones. Hablemos, por ejemplo, de la obesidad, que ya sabemos que es un factor de riesgo. La obesidad se acompaña de inflamación crónica sistémica de bajo grado, con un montón de cambios inmunológicos que hace que las personas obesas sean más susceptibles a infectarse. Y cuando se infectan, tienen más complicaciones postinfecciosas. Y cuando se infectan, tienen mayor mortalidad por esas infecciones severas. Además, las personas obesas tienen más riesgo de lo que se conoce como falla multiorgánica, que es lo que explica porque en estos pacientes obesos hay una mayor mortalidad cuando se infectan por coronavirus. Eso explica por qué el gobierno británico en este momento acaba de empezar una campaña para perder peso, porque sabe que esos obesos bajan de peso, mejoran su sistema inmune, hace que nos compliquemos más cuando nos infectamos con virus. También hay algunos factores deficitarios de nuestra alimentación que pueden afectar a esas personas que se infectan por coronavirus. Estoy hablando, por ejemplo, del déficit de vitamina D. Las personas que tienen déficit de vitamina D tienen anomalías inmunológicas y eso hace que tengan mayor riesgo de tener infección. Por esa razón, estas personas que tienen déficit de vitamina D, cuando suplementan oralmente o de cualquier otra manera, suplementan y cambian ese déficit de la vitamina D, de inmediato se dejan producir algunas moléculas inflamatorias que se llaman citoquinas, se reduce el riesgo de la tormenta de citoquinas y de la neumonía, que es la fase 3 que les comentaba hace rato de la infección por coronavirus. Entonces, la suplementación por vitamina D, de hecho, un trabajo en este momento venezolano publicado o que está realizando una clínica de acá de Caracas, que demuestra que los pacientes que están infectados por coronavirus y además tienen déficit de vitamina D son precisamente aquellos que tienen mayor número de complicaciones también de mortalidad. Otros factores de la alimentación quizás sean importantes, como por ejemplo el omega 3, como por ejemplo los polifenoles, como por ejemplo los carotenoides, por ejemplo los en estudio en este momento, y me imagino que pronto veremos el verdadero alcance que tiene cada uno de ellos con respecto a evitar las complicaciones de los pacientes infectados por coronavirus. Otro detalle que es fundamental, ¿qué relación puede haber entre dormir más o menos o no dormir y la infección por coronavirus? Les comento que hay una relación directa entre sueño y sistema inmune. De hecho, se ha demostrado que el sueño influencia el sistema inmunológico. Hay una variedad del sistema inmunológico que se llama sistema inmune innato y el adaptativo. Los dos se ven influenciados por el sueño. ¿Y cómo es esto? Se ha demostrado que la reducción del sueño
o la deprivación produce depresión inmunológica y mayor susceptibilidad a infecciones. Es posible que tengamos una calidad de sueño peor en este momento que estamos en cuarentena. ¿Por qué? Porque la gente ahora se la pasa delante de una pantalla de televisión, de computadora, del celular, de las tablas o de juegos de video. Y la exposición excesiva a las pantallas puede traducirse en una reducción de calidad del sueño. ¿Por qué? Primero, porque mientras más tiempo estemos delante de la pantalla, hacemos menos actividad. Y hablamos de que el sedentarismo afecta al sistema inmunológico. Eso por un lado. Por otro lado, la pantalla produce luz artificial. Y cuando nosotros nos exponemos a esta luz artificial durante la noche, eso reduce la producción de melatonina y eso, por consiguiente, afecta la calidad de nuestro sueño. Por esa razón, está recomendando en este momento que limitemos el tiempo que estamos expuestos a las múltiples pantallas de nuestra vida, que dormamos suficientemente, porque esto mejora nuestro sistema inmunológico y todo aquello que mejore nuestro sistema inmunológico puede contribuir a prevenir la infección y las complicaciones de estas infecciones por coronavirus. Otro factor importante. Nosotros en esto tenemos miedo. Tenemos miedo a infectarnos. Tenemos miedo a enfermarnos. Y tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a enfermarnos de otra coronavirus porque eso nos hace ir al hospital o a la clínica, y también tenemos miedo a infectarnos mientras el miedo característico de esta época actual de coronavirus es el miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder trabajar. Estamos en cuarentena y estamos aislados, incluso el miedo a que mi trabajo quiebre y a que yo me quede. También tenemos potentes porque proteger a nuestra familia, pero no sabemos cómo hacerlo. Miedo a estar separados de nuestros seres queridos debido a la cuarentena, y el millón y de fallecimientos y despeños en mi familia o en algunas personas queridas. Es decir, esto a mucho miedo, a mucho estrés, momento. Y también otra causa de estrés es la cual que produce estrés. Otra causa de estrés importante en este momento es el aislamiento social. Estas medidas de distanciamiento físico y de la cuarentena hace que sobre todo los que viven solas, sientan aislamiento social. Y el ser humano es un ser social, es un ser gregario. El aislamiento social se acompaña de incremento en las hormonas del estrés, y por esa razón podemos afirmar que el aislamiento social produce estrés. Y también hay algunas personas que están sometidas a violencia doméstica, y que esto, sumado a todo lo anterior que mencioné, nos expone a unos niveles de estrés extraordinariamente altos. Hay muchas personas, para afrontar este estrés al que estamos expuestos todos, desafortunadamente usa comportamientos inadecuados para intentar aliviar el estrés de esta situación actual. Por ejemplo, de juego prolongados. Y ya les comenté que las pantallas se asocian en algunos casos, cuando se utilizan de noche, con dificultades para dormir
o con un sueño de no buena calidad. Otro método de afrontamiento inadecuado es la hiperalimentación, y ya hablamos acerca de lo inconveniente de la alimentación inadecuada y su relación con el estrés. Otras personas aumentan la ingesta de alcohol, otras empiezan a tomar sustancias psicoactivas y otras empiezan a utilizar drogas ilícitas. Todos estos 4 comportamientos que les acabo de mencionar son inadecuados para aliviar el estrés. ¿Qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud con respecto a lo que se llama salud mental y apoyo psicosocial para los adultos que se encuentran en aislamiento por coronavirus? Tenemos que hacer ejercicio. La Organización Panamericana de la Salud recomienda la realización de ejercicio, que fue lo que conversamos nosotros hace rato. Se habla de ejercicios cognitivos, se habla de ejercicios de relajación. Ya nosotros hemos hablado bastante sobre la respuesta de estrés, y también sabemos perfectamente que la respuesta opuesta a la respuesta de estrés es la respuesta de la relajación, que la meditación, el yoga y el tai chi inducen la respuesta de la relajación y se reducen hasta en un 60% los niveles de hormonas de estrés. Otras alternativas: leer libros y revistas, reducir el tiempo que pasamos en ver imágenes negativas en la televisión, reducir el tiempo que pasamos en escuchar rumores, reducir el tiempo utilizado en buscar información, no estar buscando información a cada rato, reducirlo a 1 o 2 veces al día. Y un detalle que es bastante importante: buscar información de fuentes americanas de la salud en cuanto al apoyo a la salud mental y psicosocial para adultos que se encuentren en aislamiento. Otro de ellos que es importante que nosotros discutamos: el tabaquismo. Las personas que fuman. Que el fumar produce una afectación importante del sistema inmunológico, produce depresión inmunológica, y las personas que fuman tienen riesgo de neumonía y de influenza. El riesgo de presentar neumonía y de influenza se incrementa 5 veces, y las personas que fuman infectan de coronavirus tienen mayor riesgo de presentar un COVID severo y una evolución muy tórpida, una evolución muy patológica. Tiene relación con unos genes que se expresan, que se llama gen de la enzima convertidora de angiotensina 2, que en las personas que fuman se encuentran en las vías aéreas, y eso hace que el virus entre directamente a la célula. Eso explica por qué hay peor. Eso con respecto al cigarrillo. ¿Qué hacer con respecto al distanciamiento físico? Nosotros sabemos que el método más eficaz para evitar la transmisión es simplemente que no nos expongamos al virus. ¿Y cómo evito yo esta exposición al virus? Distanciando más de 2 metros de las otras personas. ¿Y cómo evito yo la transmisión? Usando métodos de barrera, como por ejemplo las máscaras faciales, los tapabocas, las caretas y unos lentes que produzcan la protección de los ojos. Evitar la exposición al virus es el método más eficaz para evitar la transmisión de persona a persona. Voy a hacer un resumen de lo que ya voy a hacer una conclusión y voy a finalizar con una reflexión. Vamos a resumir cuáles son los factores de riesgo, o mejor dicho, vamos a hablar de lo que nosotros debemos hacer para evitar los cambios inmunológicos y para evitar la infección por coronavirus y para evitar las complicaciones después de la infección por coronavirus. Primero, usar máscara, careta y respetar el distanciamiento social.
Segundo, hacer ejercicio físico aeróbico de forma regular. Estamos hablando de 150 minutos a la semana de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada. Ingerir una dieta sana y balanceada. Una dieta preferiblemente mediterránea, que es la conferencia que vamos a conversar nosotros dentro de una semana exactamente con una doctora especialista en nutriología. El tercer factor entonces es ingerir una dieta sana y balanceada. El cuarto es bajar de peso. Ver ese excedente de peso a partir de hoy. Quinto, practicar métodos para el manejo del estrés, tales como la meditación, el yoga u otros. Y reparador. Ojalá podamos dormir 8 horas todas las noches. Evitar el cigarrillo, el tabaco, el cigarrillo. Eso es fundamental, que lo evitemos. Debemos cumplir los tratamientos médicos de nuestras enfermedades de base en aquellos pacientes que tengan trastornos del corazón, del hígado o de los riñones. Y por último, pero no menos importante, vacunarnos. La vacunación es uno de los métodos más rápidos para reducir el riesgo de contagio y para reducir el riesgo de complicaciones o de fallecimiento. Respecto al resumen, vamos a concluir. Los cambios del estilo de vida contribuyen a reforzar nuestro sistema inmunológico antes de que nos infectemos. Estos cambios del estilo de vida no solo mejoran la salud general, sino que son en este instante una excelente estrategia de salud pública que todos nosotros deberíamos aprovechar. Y voy a terminar con una reflexión. El doctor Julián Pérez Villacastín, del Hospital Clínico Santos, cuando publicó el trabajo sobre ejercicio físico que comparaba los activos sedentarios y cómo evolucionaban ellos cuando se infectaban, hizo una afirmación que se refería al ejercicio físico, pero que puede aplicarse perfectamente al estilo de vida. Fíjense lo que decía él. Teniendo presente que hace unos pocos años tuvimos una epidemia por el SARS del 2003 que causó la muerte de casi 1.000 personas en todo el mundo. Entonces tuvimos una epidemia de SARS en el 2003. Tuvimos la epidemia de coronavirus en el 2019. ¿Cuál será la próxima pandemia en el mundo? Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Julián Pérez Villacastín con respecto a ese tema? Que tenemos que apelar a nuestro compromiso individual, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros que desarrollemos nuestro propio sistema de defensa, ya que nuestro sistema de defensa es el que puede protegernos frente a la severidad del COVID-19 hoy y de futuros virus que posiblemente aparezcan en los próximos años, lustros o décadas. Eso es todo por hoy. Les habló el doctor Ricardo Mendoza Guerrero, de Medicina Interna y en Endocrinología. Pueden visitar mi sitio web www.drricardomendoza.com o seguirme en Instagram por @doc.ricardomendoza.